Este sensor derriba las barreras del tiempo. China, antes la población más grande del mundo, ha sido superada por la India y ahora es segunda a nivel mundial. Japón se está convirtiendo en uno de los países con la disminución poblacional más rápida a nivel mundial. En 2023, la población disminuyó naturalmente en 2.08 millones, convirtiendo al país en el primero del mundo en este aspecto. Pero surge una pregunta: ¿por qué un país tan poblado como Tongguo se enfrenta a esta situación? Exploremos las sorprendentes razones por las que Tongguo, antes un país con alta natalidad, ahora enfrenta la dura realidad de una tasa de natalidad casi nula. Antes de continuar, el 70% de los espectadores aún no se han suscrito. Por favor, les agradecería mucho si pudieran hacerlo. Muchos expertos opinan que, debido a la disminución de la población en Tongguo, la situación allí es aún más grave que la de Corea. Entre 1905 y los 60, la tasa de natalidad en Tongguo era de 6 a 7 hijos por familia, una cifra impresionante. En 1963, Tongguo registró su tasa de natalidad más alta, con más de 7 hijos por familia. En ese entonces, se registró el récord histórico de 29.593 millones de nacimientos en un solo año. Cada año nacían entre 25 y 30 millones de bebés, siendo el centro del crecimiento poblacional mundial. En aquel momento, China no era un país superenvejecido, sino uno con una tasa de natalidad muy alta. Debido al rápido crecimiento poblacional, China no podía manejarlo sola. En 1972 se comenzó a limitar la natalidad para frenar el crecimiento poblacional a nivel nacional, lo que resultó en una rápida caída de la tasa de natalidad. En 1970, la tasa de natalidad era de aproximadamente 5 hijos por mujer, pero a finales de los 70 se redujo a cerca de 2 hijos. Desde 1998, el número de nacimientos se ha mantenido en el rango de los 10 millones, después de alcanzar por última vez los 20 millones, en 1997. Sin embargo, aquí surge el problema. En China, la generación que experimentó una alta tasa de natalidad está comenzando a envejecer. Cada año, de 20 a 30 millones de personas envejecen simultáneamente. Sin embargo, debido a las estrictas restricciones de natalidad, no pudieron recuperarse y la cifra siguió cayendo. En 2023, nacieron 9.02 millones de bebés en China, una fuerte caída en la tasa de natalidad en comparación con los 9 millones anuales actuales. Esto fue el nivel más bajo desde que se empezaron a recopilar estadísticas en 1949. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas estima que la tasa de natalidad académica de China es de aproximadamente 0.9999 o 1 hijo por mujer, y esta tasa sigue disminuyendo. De hecho, el gobierno chino no es tonto y empezó a tomar medidas cuando la tasa de natalidad comenzó a bajar. Sin embargo, se cree que fue demasiado tarde. Entre 2001 y 2010 nacieron en promedio 16.13 millones de niños al año, pero la tasa de natalidad continuó disminuyendo en ese periodo. Por eso intentaron eliminar las restricciones de natalidad, pero ya era demasiado tarde. Oficialmente, las restricciones se eliminaron en 2013. En 2013, China permitió un segundo hijo si uno de los padres era hijo único. Desde 2015, todas las parejas podían tener un segundo hijo. En 2021, permitieron hasta 3 hijos, pero estas medidas no funcionaron. Como resultado, China comenzó a experimentar un descenso gradual de su población, cuyo impacto en el país es mayor de lo esperado. En 2023, China registró 9.02 millones de nacimientos y 11.1 millones de muertes. La tasa de mortalidad del año pasado fue del 7.87%, la más alta desde 1969 durante la Revolución Cultural en China, cuando alcanzó el 8.06%. En China, la población se redujo en 2.08 millones, lo que tuvo un gran impacto inmediato. Se dice que China enfrenta su peor crisis demográfica en un milenio. Proyecciones de población mundial estiman que para el año 2100 la población total sería de 767 millones de personas y en un escenario más sombrío podría reducirse hasta 390 millones. En conclusión, si China no soluciona este problema, su población podría reducirse en más de 1.000 millones durante el siglo XXI. También pagan el precio de transitar velozmente de una alta a una muy baja tasa de natalidad. Las razones por las que los chinos no tienen hijos son complejas y similares a las de Corea. El alto costo de la educación y la crianza es también un problema. El alto costo de vida dificulta que los cónyuges, incluso trabajando ambos, puedan brindar un buen entorno para sus hijos, siendo esto un factor importante. El número de matrimonios en China está disminuyendo. En 2021, solo 11.57 millones de personas se casaron por primera vez. En 2013, la cifra
era de 23.85 millones, por lo que ha disminuido notablemente. La magnitud del continente es realmente impresionante. Como resultado, en muchos lugares se perciben los impactos de la disminución poblacional. De acuerdo con el Ministerio de Educación de China, en 2022 existían 274.400 jardines de infancia en la nación. El número de niños matriculados disminuyó en 14.800, comparado con 2021, y se redujo en más de 5.3 millones en total. Los jardines de infancia, con dificultades para reclutar alumnos, están aumentando la promoción, organizando eventos gratuitos para padres e hijos y bajando la edad de ingreso de 3 a 1 o 2 años, entre otras medidas. Sin embargo, como la tasa de natalidad no aumenta, no se ve señal de mejora. Lo más importante es que se prevé una disminución de la población activa. En el pasado, el gran tamaño de la población de China contribuyó significativamente al crecimiento económico. La mano de obra barata ha fortalecido la competitividad manufacturera e impulsado el crecimiento económico de China. Ahora, con la disminución de la oferta laboral, enfrentamos una nueva realidad. La escasez de mano de obra provocará un aumento en los salarios y mayores costos para las empresas. Es probable que la economía china se enfrente a una desaceleración del crecimiento. Japón comenzó a disminuir su población desde 2011 y Corea desde 2020. Pero dado que la tasa de crecimiento económico no ha caído drásticamente, China probablemente seguirá una situación similar. La disminución poblacional en China es mucho mayor que en Corea y Japón, por lo que podría enfrentar consecuencias más graves que las experimentadas por esos países. La reducción de la fuerza laboral probablemente contraerá la economía en general. La desaceleración del consumo es un ejemplo representativo. Si disminuye la población joven, se reduce la base de consumidores. Por lo tanto, la vitalidad económica y las inversiones en vivienda e infraestructura inevitablemente disminuirán. Dado que ya no se espera un aumento poblacional como antes, la demanda de nuevas viviendas y carreteras disminuirá naturalmente. Esto implica que los principales impulsores del crecimiento económico de China podrían desaparecer. La industria de infraestructura es una de las principales en China, y la disminución de la inversión puede ser fatal para ella. La mayor carga provendrá principalmente del envejecimiento poblacional. En países como Corea o Japón, la brecha entre ricos y pobres no es tan grande como uno pensaría, al menos en comparación con China. Pero en China, la brecha entre ricos y pobres es enorme. Imagina que anualmente la población de adultos mayores crece en 20 millones. Eso no se puede ignorar. A medida que la población envejece, los costos para mantener a los adultos mayores, como gastos médicos y pensiones, aumentarán explosivamente. Por lo tanto, se espera que la carga fiscal del gobierno chino también aumente. Actualmente, el gobierno chino ya está teniendo dificultades debido a los problemas de deuda de los gobiernos locales. Si a esto se añade el costo de mantener a los adultos mayores y los gastos médicos, la situación empeorará. Como resultado, la capacidad fiscal se debilitará y es muy probable que ocurra una crisis económica. China debe enfrentar retos económicos en medio de dos amenazas: la reducción y el envejecimiento poblacional. Las políticas económicas innovadoras y la activación de la economía plateada pueden ayudar, pero lo más crucial es abordar la disminución poblacional. La situación de China es más grave que la de Corea debido a que, aunque ambos países tienen una tasa de natalidad muy baja, los números en China son diferentes, lo que resulta en un impacto aún mayor. El principal problema en China es que la disminución de la tasa de natalidad está sucediendo a un nivel económico inferior en comparación con otras naciones. En China, la cifra de recién nacidos empezó a decrecer notablemente desde 2017, pero en ese momento, el $8.816. En Corea, con un Producto Interno Bruto per cápita de $13.000 en 1997, la tasa de natalidad era de 1.54. En Japón, con un Producto Interno Bruto per cápita de $31.414 en 1992, la 1.5. En 2019, China registró una tasa de natalidad de 1.5 y un Producto Interno Bruto per cápita de $10.143. Considerando la inflación y la depreciación frente al dólar, la disminución de la tasa de natalidad en China ocurrió a un nivel económico mucho menor que en Corea o Japón. En el caso de países como Corea o Japón, que ya se han convertido en naciones desarrolladas, pueden resistir incluso si ocurre una disminución de la población. Si el problema de la disminución y el envejecimiento de la población surge en China, que estaba en pleno crecimiento, el tiempo para descubrir y fomentar nuevos motores de crecimiento se alargará y no podrán escapar de la trampa de los países de ingresos medios. De hecho, es prácticamente imposible. Este problema de la disminución de la población significa que nunca podrán alcanzar a Estados Unidos. Por eso, muchos lo dicen. Hoy en día, se conoce a China como Peak China. Esto implica que China ha alcanzado su punto máximo, y si continúan, la brecha con Estados Unidos solo crecerá. Por eso, algunos sugieren que China logre sus metas actuales mientras está en su apogeo.
Eso se refiere directamente a la invasión de Taiwán. Desde la perspectiva de China, el futuro se ve muy sombrío. La disminución de la población continúa y la presión de los países occidentales sigue presente. Algunos sugieren que China podría provocar una guerra y ocupar Taiwán para resolver sus problemas y lograr un repunte. Sin embargo, personalmente, espero que no se llegue a ese extremo. Me gustaría que supieran que, debido a la disminución de la población, China se enfrenta a una gran crisis. China, antes una potencia demográfica, ¿qué decisiones tomará ante esta gran disminución? ¿Y ustedes qué han decidido y experimentado? Compártanlo en los comentarios. Eso es todo. Adiós.